Bueno, buen día a todos. Vamos a ir comenzando, si les parece bien. Vamos a darle inicio a nuestra primera actividad del día de hoy. Es un taller titulado Metodologías y técnicas para el uso de ranking parciales para indicadores de desarrollo, que va a estar a cargo de Flavio Comín. Lo presento a él. Flavio es PhD y magíster en Economía de Cambridge University, Gran Bretaña, magíster y licenciado en Economía por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, decano y profesor de Economía en la IQS, Escuela de Administración, Universidad Ramon Llull de Barcelona, profesor de Desarrollo Humano en el Departamento de Economía de la Tierra de Cambridge University en Gran Bretaña. Esta actividad es un taller, con lo cual la modalidad que vamos a asumir es la siguiente. Flavio va a exponer el tema durante aproximadamente una hora, hora 15, y la última sección de nuestra sesión va a estar destinada a poder tener un intercambio con ustedes, es decir, preguntas, comentarios y demás que quisieran plantearle al profesor. Así que lo que le vamos a pedir es que a medida que vayan surgiendo eso, vayan tomando nota, porque después vamos a abrir el espacio de intercambio, ¿sí? Para los compañeros que nos están acompañando por Zoom, en el caso de que quieran realizar alguna intervención o alguna pregunta, colóquenla por favor en el chat, que yo me voy a encargar de comunicársela a Flavio. ¿Mm? Bueno, muy bien, entonces damos comienzo, si te parece, Flavio. Muy bien, no sé, bueno, en primero, hola a todos y tengo que empezar disculpándome porque he hecho una cosa que es casi imperdonable, ¿no? O sea, habéis organizado todo, me enviado toda la información y yo cuando miro que el vuelo es a la 1:30, me imagino que es 1:30 por la tarde. Pero que no, que era por 1:30, o sea, era el otro día, pero era el mismo día, ¿no? 1:30 de la mañana, me pierdo el vuelo y les doy trabajo añadido de intentar pasar un día todo para cambiar el vuelo, para que pudiera estar con vosotros. He llegado a ir al aeropuerto, ¿no? Con la esperanza de que pudiera estar, pero la verdad me sabe mal, ¿no? Pero haré muchas cosas para intentar compensarlos, ¿no? O sea, que hemos organizado algunas sesiones, si queréis tener algunas sesiones online, mañana después, que pueda ayudarles también un poco con vuestro trabajo, o lunes también podríamos tener un espacio, o ya intentaré cuando esté en agosto, ¿no? En Brasil, que voy también a dar un curso pequeño en la Universidad de São Paulo, estaré en Porto Alegre también puedo intentar ir con vosotros, o he dicho también, he ofrecido que si vosotros queréis pasar un tiempo aquí en Barcelona, podemos arreglar sin cobrar tasas, o sea, intentaré compensar, ¿no? Por la gentileza, la amabilidad de la invitación. Y porque no tengo disculpa, ¿eh? Podría ser como algunos de los estudiantes que matan sus abuelos, ¿no? Se ha muerto mi abuelo, no, pero la verdad es que no tengo disculpa, ¿no? Pero bien, ¿no? A ver si puedo explicar de la manera más clara posible. No es igual presencialmente, es otra cosa, ya sabemos, pero a ver si puedo explicar un poco y estoy a disposición también de vosotros para hablar de la historia, ¿no? Querría antes de empezar con las diapositivas, con el PowerPoint, bueno, y creo que he visto a Pablo de pie, o sea, perdón otra vez, Pablo, gracias otra vez, ¿no? Por no saber mirar las horas, ¿no? Es así de sencillo. También la verdad es que voy desde que empezar este trabajo como decano aquí, la verdad es que esos trabajos de director, y Pablo lo sabe bien, van con una cantidad de cosas que uno va haciendo lo que puede, ¿no? Pero bien, vamos a empezar la parte de contenido, ¿no?
Y la cosa principal es que por muchos años he trabajado en el Capability Approach, ¿no? Lo que me parece que como una perspectiva de desarrollo humano aporta mucho para que pudiéramos entender el mundo, entender cómo evaluamos las políticas de desarrollo. Es una cosa muy interesante. Pero la verdad es que tanto de parte de Amartya Sen como de Matthew Nussbaum, como de toda la gente que escribe, hay mucho contenido, hay mucho concepto, pero hay pocas herramientas. Entonces, después ya de un tiempo trabajando en esta área, coeditando libros, y voy a enseñar algunos a vosotros, me pareció que es muy importante hacer este paso para operacionalizar, para trabajar más, principalmente con herramientas que uno pudiera decir, bueno, sí, el desarrollo humano me parece bien. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué herramientas tengo? No solo como un approach, como dicen Nussbaum y Sen, pero como herramientas, no como metodologías. Entonces, lo que quiero compartir con vosotros ahora por la mañana es exactamente esta idea de que hay una metodología que me parece que es muy chula, que me parece que es interesante y querría explicar cómo podemos hacer. A ver si puedo compartir bien mi pantalla y voy a poner aquí, a ver si... Sí, bien, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos aquí, a ver, nombre. He puesto, claro, el titular en castellano, pero casi todo está en inglés, hasta mismo porque las fuentes son en inglés. Empiezo con lo que caracterizo que es el problema. El problema es que cuando tratamos de indicadores de desarrollo, por naturaleza, el desarrollo es multidimensional, o sea, hasta el IDH, ¿no? El indicador de desarrollo humano, que es el más sencillo posible. Estamos hablando de una parte de salud, una parte de conocimiento, educación, a otra parte de standard of living o de cómo uno podría tener una livelihood, que muchas veces hablamos de ingreso aquí. Pero tenemos que poner las cosas juntas, ¿no? El problema de cuando ponemos las cosas juntas es que toda la parte de teoría habla que muchas veces colapsamos cosas juntas. De hecho, en el propio origen del IDH está la idea de que necesitamos un indicador que no tenga muchas dimensiones, un indicador que sea sencillo, un indicador que las personas pudieran conocer. ¿Por qué? Porque la razón pública es lo que mueve el desarrollo humano. El desarrollo humano necesita ser activo, necesita tener la participación de las personas. Y para tener esta participación de las personas, principalmente en un mundo de fake news, lo que necesitamos es cosas que sean sencillas, cosas que pudiéramos hablar. Si tuviéramos un indicador con 20 dimensiones, sería un indicador muy difícil de que uno pudiera tener idea de lo que hacer con este indicador. Pero si tiene 3 es un poco más sencillo. Pero mismo en 3 tenemos algunos problemas. Y voy a pasar una tabla con algunos ejemplos para vosotros, ¿no? Pero en todos los indicadores de la familia del IDH, que es lo que tenéis a la izquierda, en todos los indicadores hay problema de cómo ponemos las cosas juntas. Y lo que pasa es que muchas veces colapsamos dimensiones que son distintas y que una va un poco más y otra va un poco menos y que ponemos las dimensiones juntas. ¿Cómo evaluamos el desarrollo chino? Cuando el desarrollo en China de verdad se ha dado mucho por una expansión de salud, de educación, y la parte del ingreso algunas veces en algunas regiones de China podría compensar el hecho de que no tenemos un avance muy grande en salud y educación. El problema de los indicadores compuestos es que muchas veces sacamos promedios. Este es un problema muy serio. Este es un problema que voy a hablar un poco también, creo que mañana, ¿verdad? Mañana un poco más tarde, que es el LNOB, Leaving No One Behind, que surge como una respuesta a los Millennium Development Goals, los MDGs, ¿no? O los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que sacaban promedios. Entonces es una cuestión muy importante, porque si el desarrollo es multidimensional, necesitamos respuestas
para trabajar con la multidimensionalidad. Y respuestas que sean buenas, porque hay muchas respuestas malas. Sacar promedios es una respuesta muy mala. ¿Por qué? Porque la desigualdad hace parte del problema del desarrollo. Sociedades subdesarrolladas son normalmente sociedades muy desiguales. Bueno, las desarrolladas también, ¿no? Hemos visto que la desigualdad es un problema global, no es solo un problema de una región o de una condición de desarrollo. Entonces, aquí hay un problema, que algunas personas, aquí he sacado toda la información del PNUD, ¿no? De UNDP, que una solución es hacer dashboards. Lo que vosotros tenéis a la derecha es un dashboard que aparece en un informe de desarrollo humano. Y lo que los dashboards hacen es que te dan todo desagregado. Entonces, uno tiene la información totalmente desagregada. Pero eso no solventa, porque poner la información toda desagregada pone todo el trabajo para la persona que va a usar la información. O sea, de otra manera, no hay una historia, porque indicadores deberían hablar de historias. En el IDH tenemos una historia, pero tenemos una historia que colapsa 3 indicadores. Ahora, ¿qué problema podemos tener, no? El problema que podemos tener es que si uno reconoce, ¿no? que poner las cosas juntas puede ser un problema y que poner todas separadas puede ser un problema, entonces aquí necesitamos buscar una solución que sea una solución que va por el medio, ¿no? Que sea intermedia la solución. Lo que el IDH ha hecho es que ha generado lo que llamamos ordenaciones completas. ¿Qué son ordenaciones completas? Cuando uno entra en un indicador, son comparables con todos, ¿no? Y sabemos porque son los números, todos tienen un número final y algunos números finales son más altos que otros. Pero nosotros no nos percatamos que en la composición del indicador tuviéramos tal vez la situación que elegir entre un país que tiene una educación mejor y tiene una salud peor, con su contrario, su opuesto. Otro que tenga una salud mejor y la educación peor. ¿Cómo comparamos eso? Cuando sacamos promedios, la respuesta es que nos da igual. ¿Cuál ha sido la situación que PNUD ha intentado y la solución que PNUD ha intentado? PNUD ha dicho, mira, el problema está en el promedio aritmético. ¿Por qué? Porque el promedio aritmético dice que se cae en un punto la salud y si la educación sube en un punto, estamos igual. Sustituimos uno por otro. Podemos sustituir menos salud, menos educación y con más ingreso, o sea, que perdimos un punto de salud, un punto de educación y ganamos 2 puntos del ingreso, estamos igual. Tenemos una compensación que es lineal. Esto es lo que PNUD ha dicho cuando en 2010 hecho, después de 20 años de desarrollo humano, ha hecho una revisión del IDH. Pero el problema que tenemos no es solo este. El problema es que mismo usando un promedio geométrico, que es lo que ellos han dicho y que compensa, porque si alguno es muy bajo, mejoras uno, pero no ayuda, porque el muy bajo va a hacer con que baje todo el promedio. ¿Puedo explicar mejor? Si tenéis alguna pregunta de esto, de promedios aritméticos, geométricos, lo que el PNUD ha hecho, si no está claro, puede explicar ahora o en alguna sesión. Pero el hecho es de que esta ha sido la respuesta de UNDP, de PNUD. Pero el problema que tenemos no es solo este. El problema que tenemos son situaciones como esta que me gustaría de enseñarles. En 1985, Sen ha escrito 2 publicaciones que son muy importantes para toda esta discusión de desarrollo humano. La primera, que es más operacional, de indicadores, de fórmulas, es Commodities and Capabilities. Y viene toda la formalización que hasta hoy muchas personas usan para la teoría de capacidades, como se dice en castellano, ¿no? O capabilities, como hablamos en inglés.
Pero también ha escrito Wellbeing, Agents and Freedom, que ha sido su Tunnel Lectures un poco más conceptual, más teórica. Esto es hecho en 85. Pero en Commodities and Capabilities, él ha puesto esta tabla, que yo sencillamente he actualizado la tabla. Lo que es interesante es que yo he puesto en rojo los números peores de todos. O sea, cuando vemos aquí que el producto, ¿no? Que el ingreso nacional bruto, que es la cuarta columna que tenemos, el GNI per cápita de India, es el más bajo, yo he puesto el producto en rojo. Y vemos que del México es el más alto, y entonces he puesto en azul. Si comparamos solo en relación a ingreso India con México, es muy sencilla la historia, ¿no? Si es una comparación unidimensional, la historia es muy sencilla. O sea, México es mejor que India. Pero si el desarrollo es multidimensional, aquí tenemos un problema. Porque entonces vemos que hay situaciones como Sri Lanka, allá, que tiene un IDH, que es el IDH más alto, y que tiene también el indicador allá, el otro azul, si vosotros podéis ver allá, Sri Lanka, ¿no? La línea. Vemos que tiene la tasa de mortalidad infantil de las más bajas, después la tasa de gente que está en la facultad, ¿no? Que es higher education, de la más alta, pero por otro lado tiene algunos que son más bajos cuando comparamos. Entonces, ¿cómo evaluamos China con Sri Lanka? ¿Cómo comparamos México con Brasil? ¿No? Uno podría decir, no, pero yo prefiero México porque tiene un PIB, imaginemos, ¿no? Un GNI aquí que es más alto. Sí, pero otra persona podría decir, no, pero a mí me vale más Brasil porque tiene más años que los niños, que es la columna allá, que es expected years of schooling. No sé si podéis ver bien, ¿no? O mismo es lo que tienen, los que tienen son los más felices, ¿no? Puede decir esos brasileños tontos, ¿no? Yo hablo porque soy brasileño, ¿no? Esos brasileños tontos que están muy felices, ¿no? Por el carnaval, lo que sea. Pero ¿cómo comparamos eso, no? ¿Cómo de verdad comparamos? Las dos soluciones que normalmente usamos para el desarrollo son malas. Entonces, ese es el primer punto que querría establecer con vosotros, ¿no? O sea, las dos soluciones que tenemos, que es hacer indicadores compuestos, que ponemos todo dentro de un indicador, y este indicador tienen tasas de conversión allá, tienen trade-offs, que muchas veces no tenemos ni idea de por qué la cosa va mejorando, es una respuesta mala. Forzamos rankings, ordenaciones completas, que son ordenaciones que va a decir que uno está mejor que el otro, pero puede ser que sea por razones malas. Muchos países como países árabes, por ejemplo, los Emiratos, ellos tienen un IDH alto, pero tienen un IDH alto sencillamente por su ingreso, no porque la gente tenga más salud y educación. Entonces, ¿para qué tienes un IDH si no para mejorar la salud y educación? O como PNUD ha hecho, el IDH ajustado por presiones planetarias. Todo a partir de 0,7 del IDH, o sea, los más altos de 0,7 del IDH, todos hacen una presión en el planeta que es muy pesada, y cuando hacemos este ajuste, todos colapsan. O sea, es mejor estar en un país de alto desarrollo, pero que compromete el futuro de las generaciones que van a venir, o es mejor estar en un país que no tenga el desarrollo tan alto, pero que no hace el mismo nivel de presión planetaria. Entonces, cuento que yo he empezado a buscar soluciones. Y las soluciones las he encontrado, y aquí hay dos artículos que he hecho que creo que están open access. El primer tengo certeza, el segundo creo que sí, pero si no yo puedo enviar el PDF del artículo en la cual yo trabajo la idea de los posets. ¿Qué son posets? Son ordenaciones parciales. Son ordenaciones en las cuales llevamos en consideración que tenemos incomparabilidades entre elementos. Voy a explicar un poco mejor esto. Entonces, a ver, ¿no?
Imaginemos que tenemos países, ¿no? Y tenemos atributos. Y que estos atributos normalmente son lo que llamamos variables, indicadores. En el caso del IDH, tenemos 3 dimensiones especiales, ¿no? Salud, educación e ingreso, digamos así, que tenemos 3 especiales. Y que dentro de estas 3 dimensiones especiales, y tenemos que hablar de la coherencia lógica, tenemos que hablar de la coherencia conceptual también, de qué espacios informacionales estamos usando. Esto es una cosa. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una situación en que tenemos un diagrama llamado de Hasse, H-A-S-S-E. Y este diagrama lo que está diciendo es, este país, el país X, es el país mejor, es el país más chulo, es el país en que todos los criterios tienen mejor que los otros. Por otro lado, tenemos los países Y y Z, y tenemos en que uno es mejor en una cosa y otro es mejor en otra. O sea, lo que estamos diciendo es que hay entre la segunda línea incomparabilidades. ¿Qué quiere decir la idea de incomparabilidades? Es que un país o una persona o uno cualquiera es mejor en alguna cosa y peor que otra. Y si realmente llevamos en consideración que existen inconmensurabilidades, y la idea de inconmensurabilidad es decir, cada dimensión de un indicador es importante per se, es importante en ella misma, esta dimensión. Este es un caso principalmente importante, por eso he enseñado este artículo que he hecho para la Ecological Economics, después he hecho otro año pasado para la Ecological Indicators, que iba en la misma línea. Por eso es importante que principalmente en cuestiones ambientales, uno no pueda poner todo en un indicador y que uno va mal en el medio ambiente, pero va muy bien en el crecimiento y que una cosa compense a la otra. O sea que no se puede, porque exactamente la idea de sostenibilidad, exactamente la idea de desarrollo humano es la multidimensionalidad, y la multidimensionalidad no quiere decir que puedes ir mal en todo, pero se va bien en una cosa que compensa las cosas que va mal, todo está bien. No, la intuición es justamente la intuición opuesta. Es la intuición de que hay que haber una armonía. Y para que haya una armonía hay que haber una comensurabilidad de algunas cosas, pero cuando no las hay, cuando no es posible esto, uno tiene que indicar. Entonces, miren, Sen, dentro del Capability Approach, habla de eso hace 50 años. Y Sen ha usado en uno de sus libros, Inequality Re-Examined, yo creo que con Oxford University Press, de los principios de los 90, creo, ha usado un diagrama de Hasse. Pero Sen no ha entrado en esto porque, claro, es muy complicado. O sea, si uno piensa que uno tiene que hacer todas las combinaciones, tiene que hacer todas las comparaciones posibles entre una cosa y otra, es muy complicado técnicamente. Bueno, lo que ha pasado es que yo he descubierto que hay algunos profesores que han desarrollado unas rutinas en Python, pero que ya están hechas. Hay gente que sabe programar, que hoy va usando el software R y que puede programar también. Una de las personas con las cuales estoy trabajando no usa este software que yo uso, que es una subprogramación de Python, pero programa directamente en R para hacer los posets. Pero la intuición aquí es que X es mejor que la Y y es mejor que el Z, que pueden ser personas o países. Que después la S allá es el peor país o la peor persona que está en la peor condición de todos. Y que el W ya tiene una posición intermediaria. ¿Qué pasa? Que algunas veces puede no haber una relación entre unos y otros, pero la idea de tener una ordenación parcial, la distinción es que normalmente cuando vemos el IDH están todos en línea, están uno abajo del otro. ¿Por qué?
porque cuando hay inconmensurabilidades, cuando hay incomparabilidades, nosotros sacamos un promedio, va que chuta, y ponemos todos ellos juntos. Aquí es distinto. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es un reconocimiento de que hay inconmensurabilidades. Para algunos de vosotros que tengáis interés más conceptual, más formal en esto, podéis ir a un libro que Nussbaum ha escrito en 1990 que se llama Love's Knowledge. Pero hablando de libros, yo voy a hablar un poco de los libros en que he trabajado en esto, ¿no? Y yo creo que lo que estos libros han hecho, que he coeditado con algunas personas a lo largo de los años, principalmente el último, que es el New Frontiers of the Capability Approach, empezamos todos a ir en esta dirección, de una idea de un Capability Approach que trabaje con múltiples espacios informacionales. Hemos estudiado Capabilities and Happiness, cómo entraba la cuestión de la subjetividad. Hemos empezado allá con el primero de Capability Approach, en cómo hacer una visión más amplia del Capability Approach. Hemos explorado también cuestiones específicas relacionadas a lo que Nussbaum hace en Capabilities and Gender Equality. He hecho una versión durante la pandemia en portugués, ¿no? Que es más allá, no além, en portugués, más allá de la libertad, también para explicar esto. Pero yo creo que el resultado práctico para nosotros es pensar que siempre que hablamos de la multidimensionalidad del desarrollo, tenemos 4 espacios o 4 bases informacionales que son las más importantes. Primero, recursos. Y no es como ahora hay un movimiento muy grande de negación, ¿no? del PIB, pero en ningún momento se dice que el PIB no es importante y no debemos decir que el PIB no es importante, porque si no nos volvemos o vamos a una agenda que es una agenda muy conservadora. Es como decir, a nosotros nos da igual el empleo, nos da igual los salarios, nos da igual la parte, que no, que la parte económica es muy importante. Lo que pasa es que no podemos describir de un modo integral el bienestar y el desarrollo y el grado de autonomía y de libertad que tiene un pueblo solo por su PIB, o sea, somos más que los ingresos. Pero eso no quiere decir que los ingresos no sean importantes. Igualmente, no podemos decir que cómo pensamos la vida, cómo sentimos la vida, el bienestar subjetivo, que es la segunda línea, ¿no? Resources, ahora el subjective well-being. No podemos decir que no es importante. El error solo es decir que si solo tuviéramos el bienestar subjetivo, podríamos estar contentos con una vida muy mala. Y hay problemas de adaptación, el problema de la adaptive preferences, de las preferencias adaptativas, que es un problema porque todos nos adaptamos a las situaciones malas. O sea, buscamos excusas para poder vivir cuando la vida es difícil. Entonces, el bienestar subjetivo, y puedo hablar un poco más de esto si queréis después, pero el bienestar subjetivo que Sen ha escrito en uno de los libros que he coeditado, Capabilities and Happiness. El primer capítulo es de Sen, y Sen ha dicho, no, la felicidad es importante. Lo que pasa es que no podemos describir todo en términos de felicidad, porque para comparaciones interpersonales necesitamos de elementos objetivos también, ¿no? Un tercer espacio informacional son los derechos. Y los derechos son importantes. Lo que pasa es que los derechos pueden ser incompletos porque muchas veces los derechos tienen un aspecto legal y va a depender mucho de la implementación, de cómo todas las normativas, todo lo que está escrito, los acuerdos internacionales, no solo si son ratificados o no, pero cómo son implementados. Entonces, uno puede tener muchos derechos, pero si los derechos no pueden ser ejercitados, si no pueden ser realizados, entonces no sirven para mucho, pero son importantes también. Y la última cosa, la idea de capabilities, es la idea de que podemos evaluar cómo las personas están por lo que ellas son capaces de ser
o de hacer, y por la libertad que tiene. O sea, pasamos de la idea de funcionamientos para la idea de conjuntos de funcionamientos, ¿no? Uno puede pensar, un joven, no vosotros, no hace mucho, cuando estaban para decidir qué carrera hacer, ¿no? Podrían decir, mira, yo quiero ser médico, yo quiero ser economista, yo quiero ser un cientista político, yo quiero ser, no sé, un sociólogo, yo quiero ser y otras cosas, ¿no? Pero el punto es que podría ser que para algunas personas ellas pudieran decir, no, yo solo puedo ser esto. Yo solo tengo condiciones con lo que he aprendido en mi bachillerato, solo puedo llegar a esto, porque para llegar a otros es más difícil. Entonces, la idea de capabilities es una idea de oportunidades, es una idea de libertad que la gente tiene. Claro, lo que es interesante es que podemos comparar que una persona en una situación de ventaja, 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 ventaja en los 4 espacios informacionales, esta persona tiene ventajas en todo, ¿no? Y es interesante porque esta palabra, advantage, es la palabra que Amartya Sen va a utilizar, porque well-being, bienestar, no es la palabra fundamental para evaluar el desarrollo humano para Sen. ¿Por qué? Porque uno puede tener menos bienestar, pero puede ejercitar su autonomía. De hecho, la palabra capability es una combinación de capacity con ability. Ability es la dimensión de autonomía, viene la raíz un poco de Rawls, la raíz kantiana, podemos hablar un poco de esto después si queréis, y capability es la parte de bienestar, o sea, es que algunas cosas salen porque uno tiene autonomía, ¿no? Porque una sociedad, la gente participa, la gente decide su destino, y aquí Sen va a usar la idea de advantage. Ahora, podríamos estar en una situación que la gente es muy feliz. La situación es, ya voy a pasar algunos ejemplos, pero que la gente tiene una ventaja de felicidad, pero todo lo demás es malo. Entonces, esa sería una situación de preferencias adaptativas para Sen, o sea, que uno es feliz, pero la base concreta en la cual uno vive no es buena. O podríamos estar en una situación en que la gente está feliz, tiene los recursos, pero no tienen los derechos. Y capabilities son tipos de derechos también, y aquí podríamos caracterizar una violación de libertad mínima. La gente no tiene una libertad de tener salud, una libertad de tener niños que tengan espacio para jugar o que puedan ejercer su imaginación. O podemos tener una situación en que todo lo demás va mal, pero que la gente tenga muchos recursos. Y si tienen muchos recursos, lo que pasa es un problema de conversión, el llamado conversion problem dentro de la literatura de capacidades. O sea, no voy hasta el final, porque hasta el final vamos a que uno está mal en todo, pero la idea es que cuando hacemos comparaciones multidimensionales y permitiendo con una idea de una ordenación parcial, con una idea de posets, que son partial orders sets, ¿no? Ordenados, son conjuntos ordenados parciales. Siempre que tenemos una incomparabilidad de países o personas, se quedan en la misma línea. Siempre que uno está mejor que otro, hay una ordenación. Lo que está mejor está arriba, lo que está peor está abajo. Nosotros contamos los posets y vemos qué cara tienen los posets. Entonces, no sé si está claro hasta aquí, si alguien tiene alguna duda de clarificación, porque a partir de ahora yo empezaría a enseñar los posets del mundo real, o sea, con datos del IDH y las herramientas que tenemos para comparar un número más grande de países, porque hasta ahora yo he hablado con vosotros de un ejemplo así muy general, ¿no? Y de casos que son pocos países, pero la idea ahora es que pudiéramos, dentro de una estructura formal, que reconocemos que existen 4 tipos de información: informaciones de recursos, de derechos, de bienestar y de capacidades, de 4 conjuntos, tipos de información,
podemos ver cómo comparar los países para cada uno de esos conjuntos de información. Para resources, para recursos, he usado el PIB sencillo. Para derechos, he hecho un índice de derechos para los países. He cogido variables del Happiness Report para bienestar subjetivo y he usado el IDH como una proxy para capabilities, que no son bien, son más functioning, son más funcionamientos, el IDH, pero bueno, es distinto de los otros para hacer una comparación. Entonces pregunto si hay alguna pregunta de clarificación solo. ¿No? Bien. Entonces, ¿qué cara tiene un diagrama de Haas? ¿No? Aquí yo he hecho para el IDH de hace 2 años y he hecho de tal modo que nosotros podemos ver. Y creo que empezamos por Argentina ya, ¿no? Sí, es Argentina. Tenemos Argentina como de los primeros, o sea, hay algunas cosas que Argentina tiene dentro del IDH que son incomparables con otros países que están en esta lista. O sea, aquí tenemos allá en el medio Francia, Alemania, Irlanda, pero tantos otros, que tenemos. Uruguay está en la otra punta, y vemos que algunos otros países de América Latina, como México, están con Italia en la segunda línea. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí tenemos un diagrama de Haas, pone varias cadenas que tenemos, ¿no? Y las cadenas son cuando tenemos las bolitas con la línea con las otras bolitas. Ni todas son comparables con todas. Pero lo que pasa aquí es que en general los que están en la primera línea son incomparables entre ellos. No podemos decir entre Argentina y creo que tal vez sea Australia, ¿no? Y hay Dinamarca, ya. No podemos decir que uno es mejor que otro. ¿Por qué? Porque Argentina tiene algunas cosas que son mejores y otros, como Francia, tienen también cosas que son mejores que Argentina. O sea, que unos tienen mejor y peor. Cuando no tenemos una ordenación plena, lo que es muy claro es que no podemos ordenar los países. La idea de ordenación parcial es exactamente esta. Es no decir que ponemos por fuerza los países solo por un promedio geométrico o promedio aritmético. No ponemos por fuerza los países en una línea solo para hacer una ordenación completa. Pero siempre que tenemos dentro de las dimensiones, o en este caso, de los distintos espacios informacionales, en este caso yo he usado los 4 que he presentado a vosotros, que creo que son los más importantes. Pero si los 4 de uno no están mejor en todo que los 4 de otro, no podemos decir que hay una relación de dominancia, que uno es mejor que los otros. Bueno, parte de esta conclusión que vemos es que hay muchos países que el nivel de incomparabilidad es más grande en la línea 3, 4, 5, ¿no? De arriba para abajo, que exactamente de los países que están en el medio, países de desarrollo mediano, desarrollo humano mediano. Pero aquí podemos separar, y aquí yo ya había hecho, está de hecho en el artículo de la Social Indicators Research, que es Open Access, yo digo a vosotros, de 2021, ya yo había puesto Argentina aquí, ¿no? Porque esto uno puede ver cuáles son los que están exactamente mejor, que son Argentina, Australia y Francia, y podemos ver la relación directa que ellos tienen con los que están peor. O sea, vemos allá Brasil directamente en una situación en el IDH peor que Argentina. ¿Qué quiere decir esto dentro de un POSET? Quiere decir que Brasil está peor que en Argentina en todos los criterios. Que Brasil está peor en salud, en expectativa de vida, Brasil está peor en educación, en las 2 dimensiones del IDH, ¿no? Y también está peor en el ingreso bruto interno que tiene. De este modo, uno puede ver
y puede hablar de aquellas cosas que uno tiene la seguridad. La ordenación parcial y un diagrama de Haas nos permite esto y nos permite ver los formatos. Claro, hay una otra cuestión que es muy interesante aquí, que es que cada espacio informacional tiene un poder de ordenar que es un poder distinto. O sea, lo que he hecho es, he cogido para el primero las 4 dimensiones y he quitado los derechos. Cuando he quitado los derechos, yo he visto que es más vertical. ¿Qué quiere decir esto, que es más vertical? Quiere decir que se disminuye el nivel de incomparabilidad. Cuanto más rectangular o cuadrado, como vemos en el caso de B y de D, vemos que son un poco más, es un nivel de incomparabilidad más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que el cumplimiento de derechos es algo que causa muchas incomparabilidades, que hay muchos países que pueden tener buena salud, buena educación y pueden tener también ingreso alto, pero que van mal en la parte de los derechos. He hecho para la B la cosa de los recursos. Y vemos que cuando sacamos los recursos permanece un nivel de incomparabilidad alto, ¿no? Cuando sacamos el bienestar subjetivo, tenemos un profile que es muy parecido con el profile de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que usamos un tipo de información, un espacio informacional distinto, tenemos un impacto sobre cómo ordenamos los distintos países en el IDH, que no es igual, que sigue una línea distinta. Vamos a trabajar más la intuición aquí, ¿no? Cuando comparamos, por ejemplo, la cantidad de resources, ¿no? de PIB aquí, que tiene Noruega, este aquí yo creo que es Suiza, ¿no? Son los países helvéticos o algo así, pero da igual, ¿no? Es un país, y Noruega que tiene más recursos per cápita. Vemos que en su indicador de derechos está mejor. Vemos que la gente pone un bienestar subjetivo más alto y tiene un indicador de capabilities que es 9.5 y el otro es 9.4. O sea, es mejor. Es una situación de ventaja plena, ¿no? Pero si estuviéramos en otra situación, aquí creo que tenemos es Bután y Dinamarca, en que Bután es más pobre. Bután tiene menos, la gente en Bután tiene menos derechos, ¿no? De acuerdo con este indicador. La gente en Bután tiene capabilities bien más bajas, pero la gente en Bután es más feliz. Entonces, uno tiene elementos para cruzar los espacios informacionales y para decir, hombre, creo que esto es un problema de preferencias adaptativas, ¿no? Porque la gente se dice más feliz, pero todo lo otro va peor en comparación con estas dimensiones. Ahora, claro, estas son conclusiones con estos 4 espacios informacionales. Vosotros, para el trabajo que tenéis, podrían elegir y evaluar otros espacios, ¿no? Pero la idea de que, y esa es una preocupación que tengo, ¿no? Conceptual, que el Capability Approach va mejor cuando el Capability Approach se puede generalizar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando podemos trabajar con toda la información. Pero para trabajar con toda la información necesitamos una herramienta. Y la herramienta de los POSETs es una herramienta que creo que da mucho juego, ¿no? Que uno puede comparar y sacar conclusiones conceptuales como estas que estoy sugiriendo. Bueno, ahí hay los Emiratos Árabes, que son más ricos que Estados Unidos, que tienen un bienestar subjetivo. No sé si... Yo estoy aquí con una flecha, no sé si podéis ver mi flecha, ¿no? ¿Aquí? Tal vez, sí, aquí mejor, ¿verdad? Si es que está en mi pantalla número 2. Pero aquí que son más felices, ¿no? Pero las capabilities y los derechos son peores. Entonces, donde todo va mejor, son más ricos, más felices, pero la parte que tiene alguna relación con los derechos va peor, uno podría decir que el problema de desarrollo aquí está relacionado a la violación de algunas
libertades mínimas, ¿no? Así como vamos a encontrar la situación, creo que esto es Kuwait, y eso aquí, no sé, podría ser Netherlands, en la cual ellos tienen más dinero per cápita, pero no traducen este dinero per cápita que tienen en otras cosas. Entonces, en comparación, ¿no? Sería claramente un problema de que no hacen una buena conversión de recursos. También tenemos Senegal y Francia, ¿no? Que es una situación muy radical, ¿no? Si comparamos los PIBs de los países, Senegal no tiene ni 10% del PIB de Francia, pero tiene indicadores aquí que son de derechos que son más altos, pero que no se convierten otra vez en bienestar subjetivo ni en capabilities. En esta situación, uno firma todo que hay que firmar, pero son derechos que no están, son vacíos, ¿no? Son derechos no realizables que están allá. Hay situaciones, sin embargo, que podríamos tener de resiliencia, ¿no? Donde hay capabilities, pero que dentro de un cuadro de recursos más difíciles. Hay muchos países en Latinoamérica como Cuba, como Costa Rica, que tienen un poco de esta situación de resiliencia, que hacen muy bien, dado todo lo que tienen, principalmente en términos de capabilities, cuando mismo sin muchas condiciones, ellos logran para hacer esto. Y por último, claro, tenemos situaciones en que un país puede estar peor que los otros. Creo que una discusión que se ha abierto, que es muy interesante, es la discusión del desarrollo humano y del antropoceno. Y un otro ejercicio que yo he hecho es calcular para este último, que ya no es más el último, ¿no? Pero que ha sido antes del antropoceno, calcular el diagrama de Hasse. Lo que vemos aquí es que tenemos una situación muy cuadrada, ¿no? Antes de la variable del medio ambiente, este es solo el IDH. Lo que pasa es que hay muchas incomparabilidades. Y aquí es otra herramienta que tenemos disponible. Podemos calcular el número de incomparabilidades que hay dentro de cada línea horizontal. O sea, visualmente vemos que por el medio, ¿no? Allá donde está Albania, Brasil, Colombia, está allá, vemos que hay mucha incomparabilidad. Vemos que en este IDH Argentina está un poco más abajo, está en la línea 3, en comparación con el anterior, y vamos a ver algunas evoluciones. Pero del punto de vista técnico, lo que es interesante aquí es que tengamos la idea de incomparabilidad. Lo que estamos viendo es que tenemos un nivel alto, ¿no? De nivel de número de incomparabilidades, llegamos a casi 1.200 incomparabilidades en el nivel 6, regreso. ¿Qué quiere decir eso? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, estamos aquí. En este nivel tenemos 1.200 incomparabilidades, o sea, porque comparamos los 4 atributos de cada país y comparamos ellos entre ellos. O sea, que hay mucha incomparabilidad entre estos países. Podemos ver dónde hay más incomparabilidades y dónde a menos incomparabilidad. Entonces, esta es otra herramienta que tenemos. O sea, dentro de, podemos ver todos los niveles, podemos ver el formato de los niveles, podemos identificar los países que son incomparables y que no debíamos estar hablando que unos son mejores que otros, porque este es un error, un equívoco que se hace. Otra cosa que podemos decir aquí es que el IDH hace una clasificación de los países por cuartiles. Ha dicho, hay the very high human development, the high human development, the medium human development, y entonces hay el low human development. Hay 4 grupos, pero lo que estamos viendo aquí es que no tenemos 4 grupos, tenemos 15 niveles de desarrollo. O sea que el desarrollo es mucho más complejo, el desarrollo es mucho más fragmentado en términos de qué tipos de países tienen perfiles de desarrollo. Un diagrama de Hasse nos posibilita una ordenación en la cual identificamos las incomparabilidades. Entonces, esta es una herramienta que es muy potente, pero podemos ir un poco más allá y podemos preguntar,
¿qué variable es la que define más la ordenación? Y eso se produce, se puede calcular el número de cambios de orden en el cambio de ranking que es causado cuando sacamos una variable. O sea, cuando sacamos, por ejemplo, la life expectancy, que es la primera y es la segunda más importante, llegamos a casi 1000 cambios en la ordenación solo por sacar. O sea, es una variable importante. Lo que es interesante aquí para este año es que el GNI, la última, ¿no?, que es el ingreso nacional bruto, es la que menos hace diferencia para la ordenación, para decir por qué algunos países tienen un nivel de desarrollo más grande y otros más pequeño, que está muy bien, ¿eh? Porque si sabéis la historia del IDH, de Mabul Haq y Amartya Sen, o sea, la idea es exactamente que el GNI no tenga una importancia muy grande. ¿Qué es importante aquí? Son el MYS. ¿Qué quiere decir esto? Son el promedio de años de estudio de la gente que tiene más de 25 años. La educación es interesante. Las dos variables del medio, ahí son variables de educación. La primera tiene la E de esperada y la segunda tiene la M del promedio de años de estudio. La primera es el flujo, es la expectativa de vida de la escuela que tienen los niños cuando entran en la escuela. Claro, ese es el flujo. Hablamos de estudio, hablamos de conocimiento, pero es un flujo. Son los niños que entran. La segunda, sin embargo, es el stock que tenemos de educación en un país. Y este stock es la gente que ha terminado de estudiar. Y aquí es solo una regla, ¿no?, que calculamos después de los 25 años. La UNESCO sugiere, el PNUD no origina esas variables, esa es una variable calculada por UNESCO. La UNESCO sugiere que sea la gente que tenga más de 25 años. Las cosas van cambiando, no es necesariamente así, pero lo que pasa es que esta variable de educación, de stock de educación, es la variable más importante para definir esta ordenación que hemos visto. O sea, para que un país esté más alto, esté más bajo en esta ordenación que lleve en consideración las incomparabilidades, esta variable es la variable más importante. Ahora, hemos hecho esto para el PHDI, o sea, para el IDH corregido por las presiones planetarias. Y cuando hacemos eso, vemos que las variables que son las más sensibles, las variables que realmente definen la ordenación, en la figura 7 abajo, son las emisiones de CO2 per cápita y la presión material que tenemos per cápita, que son las variables en el ajuste del IDH que es utilizado. La gran mayoría de las incomparabilidades encontramos en el primer nivel, y este es un diagrama de Haas que pasa, mira, vamos aquí, teníamos 15 niveles, ¿no? Pasamos de 15 niveles ahora para 3. O sea, lo que hace la introducción de la variable de medio ambiente es que todo se vuelve muy incomparable, porque los países que están más altos en términos de desarrollo humano son países que ponen una presión en el medio ambiente que es fatal. O sea, que no podemos hablar de un desarrollo sostenible si los países más ricos están usando los recursos de una manera tan fuerte. ¿Por qué? Porque ellos están dañando el desarrollo sostenible. Y esto es radical, o sea, la posibilidad de usar POSETs, la posibilidad de hacer comparaciones que llevan en consideración las inconmensurabilidades o las incomparabilidades entre las variables, es fatal para este indicador nuevo. ¿Por qué? ¿Y qué nos dice? Nos dice que es una cosa muy sencilla. Vamos a calificar como un país más desarrollado, un país que tenga un IDH mediano y no ponga mucha presión en el medio ambiente, o vamos a decir que mejor es un país que tenga el IDH allá arriba,
pero que ponga una presión sobre el medio ambiente que sea fatal. ¿Cómo comparamos? ¿Cómo no podemos comparar? Podemos decir que son incomparables. En la verdad, hemos hecho varios estudios sacando una variable, poniendo la otra. La idea es siempre la misma. Si miráis a las que tienen variables ambientales, ellas van a tener pocos niveles. Siempre que hay un CO2, una presión material aquí, un CO2, vemos que el nivel de incomparabilidad es fatal, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando sacamos esto, vamos aquí para la tercera línea, a primera columna, lo que vemos es que volvemos a la situación original, o sea, añadimos más o menos incomparabilidad de acuerdo con estas variables que son las que más discriminan. Nosotros hemos hecho otro ejercicio también. Hemos usado colores para identificar los países que normalmente UNDP nos da como very high, o sea, desarrollo humano muy alto, que es rojo, alto, que es este naranja, amarillo, el mediano, que estamos allá en un azul claro, y los más bajos que están azul oscuro. El hecho de que hay algunos países que están en la parte roja, quiere decir que están mal clasificados, ¿no? O sea, países naranja como México, creo, México está aquí, ¿no? Quiere decir que están mal clasificados. O este aquí, tal vez, no sé si es Qatar, pero es el caso seguramente de Turquía y de Kuwait también, quiere decir que esta clasificación no debería estar. O sea, además de cuestionar la idea de que tenemos solo 4 grupos, pero que es un poco más complejo mismo dentro de cada grupo, o sea que hay muchas historias que aquí Islandia no es la misma cosa que tal vez Estados Unidos, que no es la misma cosa de Uruguay que está aquí. A ver, ¿dónde tenemos Argentina? ¿Dónde está este? Ha sido de los últimos Argentina, está por aquí también. O sea, tenemos algunas historias que son un poco distintas. Y hemos también, y empezamos a explorar ahora la idea de dinámica, la idea de que tenemos POSETs que pueden ser distintos, pueden tener configuraciones distintas. Aquí comparamos el IDH de 2020, el POSET, el Haas, diagrama de Haas de 2020, con el otro de 2021 y 2022, y vemos que el grado de incomparabilidad es más alto. Vemos que hay una configuración de quienes están un top aquí, los que están más altos, que también es un poco distinta. Y hemos hecho también una cosa que parecía en principio una cosa de locos, ¿no? Pero hemos calculado todo el POSET para toda la historia de los IDHs. O sea, aquí tenemos calculado para todos los años, o sea, empezamos en los 90, esto todavía es material que no hemos publicado, estamos trabajando en esto, pero hemos hecho todos los cálculos de estos 30 años, ya tenemos más de 30 años de IDH. Y con el uso de las herramientas de la ordenación parcial, hemos hecho un análisis de sensibilidad. ¿Qué quiere decir este análisis de sensibilidad? ¿Qué variable que cuando sacamos más cambia, ¿no? En este agregado, más cambia esta ordenación. Y hemos visto aquí que en esta perspectiva de largo plazo, distinto de lo que teníamos para corto plazo, que era el promedio de años de estudio, que aquí, bueno, expectativa de vida sigue como segundo, pero aquí era los años esperados de estudio, la segunda variable de flujo del IDH. Claro que en 30 años se ha vuelto a lo que era esperado, después se ha vuelto en el último, se ha vuelto el promedio arriba de 25 años. También otra cosa que hemos hecho es que hemos calculado para de 1990 a 16, hemos calculado todo. O sea, hemos visto para cada año qué elemento, y son distintos,
qué elemento había definido. Tenemos una regularidad, pero por ejemplo en 1990 ha sido el ingreso que más ha definido. Hemos visto que la expectativa de vida, y aquí tenemos toda la historia del COVID, ¿no? Ha sido el determinante en 2021. O sea, tenemos una historia de que algunos años son algunas variables y otros años son otras, y tenemos el grado de sensibilidad de hacer esto. Entonces, bueno, estamos casi ya en la parte final, pero me gustaría solo de algunas consideraciones finales. Tenemos más 4 cositas. La primera de ellas, cuando cogemos un POSET y un Haas y un diagrama de Haas solo para América Latina, esa es la historia que vemos, ¿no? De los países. Y aquí tiene una estructura que lleva, sin duda, a un país que está peor que todos, que es Haití. Tenemos una otra línea de países como Bolivia, Venezuela, aquí es Honduras, Guyana, no sé si es Guatemala aquí, que también van en una situación muy precaria, y tenemos líneas de desarrollo de otros. Tenemos Argentina aquí, uno puede ver las relaciones directas que Argentina tiene con Brasil aquí otra vez, con otros países, Nicaragua, DMA, bueno, ya lo que lo sea. Pero cuando hacemos eso, nosotros siempre tenemos una limitación en los POSETs, porque los POSETs hacen como Arrow ha sugerido allá en los años 50, Amartya Sen ha desarrollado en los 70, los 80, la idea de comparabilidad parcial. Lo que pasa es que si uno está un poco mejor que otro, no hay diferencia entre uno un poco mejor y uno mucho mejor. O sea que no calculamos la profundidad. Pero podemos calcular la profundidad de los POSETs también. Podemos calcular con pesos medios. Y cuando hacemos eso, aquí vemos que de verdad los 3 primeros no estaban exactamente igual, que Canadá tiene una ventaja. Vemos que Argentina no estaba tan abajo como antes, se aproxima más de Chile como estaba. O sea, llevamos en consideración no solo esta comparación directa, que el programa, ¿no? Que Python, y el nombre del programa que yo uso es el PyHaas o PyHaas, exactamente por el uso, es el Haas que se hace con el Python. Es una programación, pero lo que podemos hacer aquí es más que solo esta comparación directa de uno con otro. Lo que podemos hacer aquí, que es interesante, es ver también la distancia que hay por la profundidad en cada una de estas comparaciones. Entonces, los rankings o las ordenaciones que hacemos, que consideramos las distancias, que son más grandes o pequeñas, calculamos todas las distancias en las comparaciones y separamos por las dimensiones, esto puede dar resultados todavía más precisos. Por último, hay que mencionar que hay una metodología que se llama Kohonen, en la cual lo que hacemos es que podemos hacer un análisis que es como si fuera un análisis de clusters. Entonces, cogemos para cada una de estas áreas y vemos, por ejemplo, que hay un conjunto de países, voy a poner la flechita aquí, hay un conjunto de países que tienen algunas características de cómo combinamos, aquí hicimos un ejercicio solo para el IDH, cómo combinamos las 4 dimensiones que son muy parecidas. Y en este caso, todas son altas y todas son bien. Y son un poco distintas de este segundo conjunto que tiene aquí, porque para la expectativa de estudio de los estudiantes que entran en la escuela es un poco más baja en comparación con este primero. Y aquí vemos que hay una mezcla, hay un tercero clúster de países que hay una mezcla. Y en esta mezcla no solo son países que tienen las 3 dimensiones principales del IDH un poco más bajas en comparación a los 2 primeros, pero tenemos también el promedio de años de estudio de la gente que tiene más de 25 años
que es bien más bajo. Bueno, sacamos esta información que es muy interesante de esta caracterización. O sea, aquí van todos más altos en todas las 4 dimensiones, muy armónicas. Aquí tenemos una expectativa de estudio, de años de estudio, que es más baja. Aquí todas las 3 dimensiones. Pero lo que es interesante en esto es que son estructuras de desarrollo que son estructuras distintas. Son estructuras económicas, estructuras sociales, estructuras de gobierno, de cómo los países organizan su razón pública, que son distintas y que solo una comparación o con dashboards o con un indicador compuesto, coger el IDH sencillo como uno tiene, o mismo coger las variables, que eso no nos da herramientas para hacer. Entonces, para concluir, ¿no? La última diapositiva y después algunas consideraciones finales, ¿no? Primero, el problema que tenemos, ¿no? Entre indicadores compuestos y dashboards. Esta es una situación mala. Es una situación que conceptualmente nos invita a poner bananas o plátanos con manzanas y poner las cosas juntas, y si una va mala, la otra compensa. Los indicadores compuestos muchas veces más esconden que revelan, y este es un problema. Los dashboards tienen todo claro, pero los dashboards no nos dicen cómo deberíamos pensar la estructura de los datos. Entonces, esto todo es peor ahora que vamos en una línea de llevar en consideración variables medioambientales, que son muy importantes. Entonces, es todavía peor ahora porque tenemos un grado de inconmensurabilidad, de incomparabilidad de variables ambientales, de variables económicas y sociales, que es más grande que lo que teníamos antes, solo entre económicas y sociales, que el IDH va un poco por ahí. Entonces, claro, cuando entramos en un análisis de POSET para cuestiones ambientales, vamos por la línea de la sostenibilidad fuerte, porque no permitimos trade-offs, no permitimos que el crecimiento económico y que el capital físico, las máquinas, compensen la destrucción de la naturaleza. No permitimos, el POSET no permite esto. Claro, lo que pasa es que ahora damos vuelta a la tortilla, porque esta es una luz que se pone principalmente en los países que son los más desarrollados, que más usan recursos naturales, que más se benefician con el comprometimiento de lo que va a pasar con las generaciones futuras. Y, o sea, que es un problema más de desarrollo que involucra también a los ricos, no es solo un problema de los pobres, y que eso tiene que quedarse muy claro, si no los pobres terminan por pagar esta cuenta también. O sea, toda la parte conceptual que Sen ha trabajado por tantos años, de ordenaciones parciales, de ser a serio sobre las incomparabilidades que existen, de entender en qué niveles las incomparabilidades son más altas que otras, en cómo las ordenaciones son afectadas por una cosa o por otra. Todo eso entra en consideración cuando empezamos a trabajar con estas herramientas, ¿no? Y esto puede dar más coherencia, no solamente a este tipo de indicador, pero también a otros tipos de indicador. Algunas consideraciones finales, vuelvo yo aquí, ¿no? Lo que es interesante en el análisis de los POSETs, en el análisis de Haas, es que tenemos 4 o 5 herramientas para trabajar en esto. Pero la cosa interesante de esas herramientas es que podemos hablar de la multidimensionalidad, no apenas conceptualmente, pero empíricamente. Podemos decir, sí, somos multidimensionales, pero la principal cuestión, la cual tiene la sensibilidad más grande, es esta, por ejemplo, de la expectativa de vida, ¿no? O la cuestión que ahora tiene un formato de desigualdad que nos sugiere que es algo, es otra. Yo he empezado a trabajar con algunos colegas también con los formatos, porque hay estructuras regionales de desigualdad que son distintas. Hemos hecho esto para algunos países de Europa que teníamos idea, o sea, la estructura de desigualdad de España, de Italia,
es distinta de la estructura de desigualdad de Alemania. Alemania es mucho más igual. El nivel de incomparabilidad que tenemos entre las áreas es mucho más grande. Las 17 regiones de España son mucho más jerárquicas, por ejemplo. Eso nos da una idea de la estructura de desigualdad, no solo lo que pasa en un momento, pero de algo que es más estructural, o sea, que toda análisis de las ordenaciones parciales es algo que puede permitirnos también que hablemos de la estructura de la desigualdad en la salud, la estructura de la desigualdad en educación, la estructura de desigualdad de los ingresos. Y claro, tenemos que elegir si vamos por un análisis espacial, que muchas veces es la más natural, ¿no? Por países, por ciudades o por cosas así, o si elegimos a otras órdenes. Bueno, he hablado de muchas cosas que seguramente no se ha quedado claro. Espero que la idea principal, que es la idea, ni ordenaciones completas, ni no ordenar nada, pero ir por un camino con herramientas para ordenaciones parciales que llevamos en consideración incomparabilidades, es la idea principal. He hablado principalmente de indicadores de desarrollo humano, no como el IDH, también, pero he hecho también, ya he empezado trabajo con ODS, vamos más o menos en la misma línea. Siempre que haya multidimensionalidad, deberíamos llevar en consideración las incomparabilidades. Y bueno, creo que he hecho más o menos el tiempo, ¿no? que hemos hablado, y ahora tenemos unos 45 minutos para preguntas, comentarios, críticas, reclamaciones, que Flavio no está aquí con nosotros. Bueno, sí, perdón otra vez, ¿no? Pero que tengáis. Bueno, ahora vamos a dar inicio a las preguntas. Levántame la mano y me acerco con el micrófono para que la puedan formular. Bueno, la pregunta es muy simple, es ¿cómo mide o evalúa la incomparabilidad? Vale, muy bien, buena pregunta. La incomparabilidad es siempre que tenemos que uno está mejor que otro y el otro está mejor que uno, hay una incomparabilidad. O sea, podemos ver una situación de un país que tiene una desigualdad y un PIB más alto, y un país que tiene un PIB y una desigualdad más baja. ¿Dónde uno prefiere vivir? Y es una pregunta que hago a vosotros. O sea, ¿preferís vivir en un país que la desigualdad es más baja y el PIB es más bajo, otro que el PIB es más alto, pero la desigualdad es más alta? Tenemos una incomparabilidad aquí, depende del valor que vosotros tenéis. Entonces, contamos el número de incomparabilidades. Cuando hablamos que el grado de sensibilidad o sensitiveness es algo que puede llegar a 1200 para aquellos países que están en la franja del medio, es porque hemos contado el número de veces que un país es mejor que otro en algo y el otro es peor. O sea, es una relación para cada una de esas relaciones. ¿Por qué? Porque solo podríamos decir que un país está mejor que otro cuando está mejor en todo. Esa es la idea de llevar en consideración las incomparabilidades. Pero no escondemos las incomparabilidades. El diagrama de Haas puede enseñar exactamente dónde está la incomparabilidad. O sea, dentro de una estructura en que o tenemos indicadores compuestos, que no hay nada, o indicadores que no organizamos, que están en un dashboard, cuando decimos de un análisis de sensibilidad que hay el número tal de incomparabilidades, es porque contamos el número de veces en que esta es peor que la otra en un criterio, pero es mejor en otro. Y repetimos esto por combinaciones. Como tenemos 4 atributos aquí, como tenemos 4 categorías, hemos computado 4 de uno con 4 de otro y hemos hecho esto para todos. 4 para cada una de ellas. No sé si he logrado explicar, pero medimos
por el número de veces en que, por ejemplo, en lo que he dicho ahora, ¿no? PIB y Gini coeficient, y un coeficiente de Gini para medir la desigualdad. Yo podría poner educación allá. Cuando pongo educación y pongo que uno tiene la educación mejor y tiene la educación peor, entonces voy a comparar la educación combinada con los otros dos elementos, o sea, educación con PIB, educación con desigualdad. Y por eso, es un número de combinaciones. Generamos situaciones en que estamos comparando y vemos el número de veces en que hay una incomparabilidad entre ellos. Tal vez la mejor cosa sea volver a la tabla que yo tenía, que era la tabla. Se puedo volver aquí, a ver, se puede volver a la tabla esta que yo tenía. No era la tabla esta. No era esta, era una de las primeras. Esta tabla, ¿no? Lo que esta tabla enseña aquí, que vemos, es que India es peor que China, aquí, ¿no? En el IDH. Lo que vemos es que también es peor en la parte del PIB o del ingreso. Pero cuando llegamos a expectativa de vida, ¿no? Vemos que esta brecha, que sigue la misma lógica, hasta aquí, hasta este elemento, tenemos que es mejor. Y cuando vemos que todo es, yo creo que todo es mejor, no tenemos duda de comparar China con India. Hay alguna cosa, no porque es peor, está rojo todo, es peor en todo. Entonces, no tenemos duda de hacer esto. Pero si vamos a comparar China con Sri Lanka, ya vemos que aquí en una cosa Sri Lanka es mejor. Sri Lanka tiene el IDH más alto, pero China tiene la expectativa de vida, que es una expectativa más alta. Esto genera una incomparabilidad. Pero aquí tenemos que el IDH es más alto de Sri Lanka, pero la mortalidad infantil es más baja, que es buena. Entonces tenemos una segunda incomparabilidad. Yo soy mejor en este, pero soy peor en este, peor en este, peor en este. Aquí ya tenemos tres incomparabilidades, porque eres mejor en relación a este criterio, pero es peor en relación a este y a este. Es peor en relación al producto, a expectativa de vida, a la mortalidad infantil. Aquí hay tres incomparabilidades, solo en relación a un criterio. Entonces, vamos a mortalidad. La mortalidad de Sri Lanka aquí es más baja que la mortalidad de China. Entonces, en relación a esta tasa aquí, o sea que Sri Lanka tiene el IDH más alto y este aquí es peor. Este aquí no hay una incomparabilidad. Pero hay otros, siempre que uno está mejor, por ejemplo, China está mejor aquí y Sri Lanka está mejor aquí, esa es una cuarta incomparabilidad. Entonces, lo que hacemos es que principalmente contamos el número de incomparabilidades. El hecho de que exista una incomparabilidad ya pone a la gente en la misma línea del Haas. Pero puede haber con muchas incomparabilidades o con más incomparabilidades. Espero que tenha explicado más o menos. Ok. Hola, tengo una pregunta respecto a lo operativo. Hacer estas mediciones, estos análisis de los POSETs y el diagrama y demás, ¿afectaría en algo en la forma en la que se recopila información? ¿La forma en la que se construyen dichos indicadores operativamente? ¿O se seguiría utilizando la misma fuente de información, solo que con un análisis distinto? Gracias. Claro, no, muy bien. Sí, entiendo la pregunta, es buena pregunta. Yo creo que lo que puede cambiar esto es la reflexión conceptual que va junto con la utilización del POSET. Porque para utilizar un POSET tienes que definir qué dimensiones son importantes para el estudio que quieres hacer. Y cuando haces esta evaluación,
es la evaluación de la evaluación. ¿Cómo sé que hago una buena evaluación? ¿Cómo sé que puedo elegir las cosas que son dimensiones importantes? Aquí yo personalmente voy mucho con Amartya Sen, porque me parece que hay estudios que llevan en consideración cosas que son muy específicas de ingreso y que son importantes, y que Sen no va a decir que no son importantes, pero no son todo. Hay estudios que llevan en consideración la felicidad, el bienestar subjetivo. Sen va a decir que es importante, pero que no es todo. O sea, creo que caminamos para una perspectiva que es plural, porque el desarrollo humano es plural. Y si añades más y más elementos, pasa que son más incomparables. Análisis de POSET sugiere esto. Entonces, en la producción de los datos, yo creo que lo que el análisis de POSET puede sugerir es que es mejor ir por una información que es mejor, de mejor calidad, y no por cantidad. Porque más cantidad uno tenga, y si uno es serio sobre las incomparabilidades, más difícil es que uno haga una buena evaluación. Pero si tiene cosas de buena calidad, y quiero decir de buena calidad conceptual, que uno esté hablando, uno puede tener una buena descripción. Yo no creo que para áreas como salud, como áreas salud, educación, y mismo toda la parte de ingreso, creo que, por ejemplo, algunos problemas que tenemos. Vamos a hablar de renta, ¿no? Hoy uno de los grandes problemas mundiales es que tenemos un grado de innovación tecnológica, ¿no? La automación de procesos, el machine learning, el deep learning que se usa con un nivel de precariedad de trabajo en todo el mundo que es fatal. O sea, todos los problemas de una sociedad de bienestar se van cayendo. O sea, los problemas se van aumentando y la sociedad se va cayendo porque no hay cómo mantener con una situación de una innovación tecnológica y precarización de trabajo donde la gente no puede hacer sus contribuciones y hay impactos claros. Y eso la juventud hoy tiene dificultad de tener posiciones que son posiciones de trabajo de tiempo pleno, ¿no? Que no sean part-time, de tiempo integral, y también contratos. Tienen muchos contratos temporarios, y esto afecta decisiones de dónde vivir, decisiones de hacer pareja, decisiones de tener hijo o no. O sea, hay decisiones que tienen impacto hasta sobre formación de poblaciones, porque tenemos esta combinación. POSET no va a afectar esta discusión. Esta discusión, por ejemplo, y cómo podemos usar POSETs para hablar de precariedad laboral, porque la precariedad es multidimensional. Ahí sí, ¿cómo podemos? De hecho, yo he hecho esto ya. Estamos haciendo un estudio sobre precariedad. Hemos hecho un IDH para la juventud con microdatos de España y hemos hecho un POSET con las distintas regiones autonómicas de España también para ver las incomparabilidades. O sea, esto dentro de cada área sí, pero yo creo que no va a cambiar mucho la producción, ¿no? Que creo que es tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que eso no cambia mucho, solo cambia que no usemos una cantidad excesiva de variables porque estamos poniendo inconmensurabilidades, estamos poniendo incomparabilidades si tenemos indicadores con 20 variables, ¿no? Entonces, menos es más, yo diría, en esa situación. A mí me surgen varias dudas, pero dudas no matemáticas me surgen menos. La primera no es parte un poco, parte del problema de análisis que estamos haciendo reducciones muy simplistas de ciertas variables, porque no tenemos información completa de lo que es la variable. A ver, voy al problema de la transformación de variables cualitativas a variables cuantitativas, y cómo eso todavía tiene muchas problemáticas para ser representado, y cómo de cierta manera los POSETs lo podrían por lo menos dar algunos indicios de que estas diferencias existen y que por lo tanto habría que hacer un análisis más profundo sobre esas variables que estamos midiendo. Eso como un tema uno. Y segundo, bien correlacionado con la pregunta que hizo el compañero anterior, es
¿hay espacio de mejora para cómo obtenemos la información o cómo la preprocesamos antes de hacer los análisis utilizando mecanismos de Big Data? Esa sería mi segunda duda. Muy bien. Claro, yo creo que las variables calitativas son extremadamente importantes. Y yo creo que aquí tenemos una posibilidad de calificar. Uno puede usar una escala Likert o alguna cosa así. De hecho, en la variable de derechos humanos, yo he hecho una variable calitativa, ¿no? O sea, y lo que puedes decir es que puedes hacer una escala, la cosa más sencilla posible. Puedes tener una variable dummy, ¿no? 0 o 1 para una cosa calitativa. Y puedes hacer un POSET con una variable 0, 1. Puedes hacer un indicador puedes coger el IDH y puedes hacer 0, 1 para países que tengan alguna cosa bien o alguna cosa mal, no sé, ¿no? Así cada uno. Y se puede hacer un POSET, y un POSET te va a generar un diagrama de Haas diciendo dónde hay las incomparabilidades con esta variable, que es una variable calitativa, pero la más sencilla posible. Pero claro, podemos hacer variables categóricas también, variables de 0 a 4, de 1 a 5, y los POSETs pueden ayudar también. Claro, lo que pasa con estas variables es que normalmente tienen un grado de discriminación que es más bajo, ¿no? Tienes 2 categorías en una dummy, o que podría ser una cosa de género, ¿ah? Algunas veces puedes combinar cosas, puedes hacer un POSET de condiciones de trabajo y puedes poner una variable calitativa de género entre hombres y mujeres para ver si el hecho de ser mujer tiene un impacto, que no es econometría. No vas a calcular el impacto de género directamente sobre salarios o algo así, pero lo que puedes hacer es que puedes ver dónde se ordenan para que aquellas empresas, aquellos países que tienen problemas de género. O una cosa que me ha llamado mucho la atención estos días es que tenemos 200 países y territorios en el mundo y tenemos 130 para los cuales acoso sexual es un crimen. O sea, que los otros 60, 70, acoso sexual no es crimen para un tercio de los países del mundo. O sea, es una pasada esto. Y uno puede usar una variable calitativa. Entonces, yo creo que POSETs permite más una inclusión sistemática de algunas variables calitativas, que uno no tiene que usar econometría, porque esos son comparaciones de quién está mejor o peor, uno solo porque se generan números muy altos de comparación, por eso uno usa un software, por eso uno hace una programación, porque eso son combinaciones, ¿no? que generamos en el sentido matemático de combinaciones. Y ahora, sobre otros datos, yo creo que es muy interesante. De hecho, yo vengo trabajando también, otra área que tengo trabajado es la área de la aporofobia, y aporofobia es el rechazo a los pobres. Nosotros hablamos de pobreza, hablamos de desigualdad, pero lo que pasa muchas veces es que los países no solventan sus altos niveles de pobreza, y tenemos que hablar la verdad, porque la gente le da igual. ¿Y cómo sabemos que la gente le da igual? ¿Cómo sabemos que asociamos cosas malas a los pobres y culpamos a los pobres por su pobreza? Entonces, la discusión de aporofobia es eso, que de hecho hemos invitado a la profesora Adela Cortina de la Universidad de Valencia, que ha creado el término aporofobia, para hacer una conferencia con ella en octubre. Si tenéis interés, ya podemos hablar, ya enviaré la llamada por artículos, pero a mí me parece que para esta discusión solo podemos solventar con datos de inteligencia artificial. O sea, voy a la respuesta por esta área que conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que la gente habla de los pobres, es lo que dicen de los pobres, es el grado de asociación que se hace de atributos malos en relación a los pobres. Hay un libro muy interesante que Alberto Alesina ha hecho con Edward Glaser de 2004
yo creo que Oxford, tengo el libro por aquí, creo que el libro es Oxford University Press, que compara a pobreza em Estados Unidos com a pobreza na Europa. E eles chegam a um resultado que é muito interessante, que parte da pobreza nos Estados Unidos pode ser explicada porque nos Estados Unidos 2/3 dos norte-americanos creem que os pobres são pobres porque são, e eu vou dizer a palavra em inglês, lazy, ou seja, que são perezosos. Pero es exactamente el número opuesto en Europa. En Europa, 1/3 de las personas creen que los pobres son pobres porque son lazy, porque son perezosos. Creen que es la mala suerte de haber nacido donde uno ha nacido, que ha puesto a la gente en una situación difícil, ¿no? Entonces, el hecho de que la pobreza en Estados Unidos sea más alta tiene a ver con la visión de que los norteamericanos creen que los pobres se lo merecen, que los pobres causan su propia pobreza. Y esto es un problema que tiene a ver con motivación, es un problema de sociología, y que para uno tener una medida, que yo he trabajado con un estudiante de doctorado mío, hemos hecho un artículo de ver y hemos calculado la distancia de las palabras, que puede parecer una cosa un poco loca, ¿no? Pero uno calcula con el text mining la distancia de atributos malos de los pobres y atributos malos de los ricos. También es verdad que hemos creado un test de asociación implícita que vemos que normalmente asociamos más cosas malas a los pobres en relación a los ricos y más cosas buenas a los ricos en comparación a los pobres, cuando no debía ser nada, debíamos ser neutros. Entonces yo creo que toda esta área de Big Data, principalmente la parte de texto, poniendo la parte calitativa junto, ¿no?, de la pregunta. La parte de texto es una parte muy interesante, es una parte de discurso, es una parte que uno puede hacer análisis de clúster, es una parte que uno puede identificar atributos, y para aporofobia es una cuestión clara, pero también para racismo, para análisis de género, para discriminación en general también, porque si no explicamos esta parte de motivos, simplemente miramos a un paciente como si estuviera muerto. Algunas veces yo digo, hablamos de pobreza, desigualdad, pero ya no tenemos mucho que hacer. Si no hablamos de cómo la gente común, la gente normal de los países, son tolerantes o intolerantes, se preocupan o no se preocupan, han normalizado o no han normalizado cuestiones de pobreza y otras, bueno, ya no tenemos mucho lo que hacer. O sea, esperamos un salvador, ¿no?, que los gobiernos solventen todo, cuando de verdad es algo de las poblaciones. Los gobiernos también, ¿eh?, pero de las poblaciones. Entonces creo que aquí hay mucho trabajo interesante que puede ser hecho, principalmente calitativo en la parte de text mining, y estas cosas podemos usar posets también con variables muy sencillas. Pero claro, estoy hablando en un nivel muy abstracto. Entonces, mi sugerencia, si queréis, yo puedo compartir algunas cosas que he hecho, algunas cosas que hemos usado también. Ya creo que tendremos también la posibilidad de algunas sesiones, poder especificar mejor cómo se hace el cálculo, pero normalmente cuando hacemos eso de cálculo de distancias de atributos de text mining, calculamos por distancias geométricas. La gente de inteligencia artificial lo hace así. Normalmente, cuando hacemos cálculos de test de asociación implícita, calculamos por tiempo en que asociamos una cosa buena a una persona rica o mala a una pobre, y comparamos las diferencias, ¿no? O sea, son unidades, son indicadores con unidades distintas. Espero haber contestado también otra más o menos. Las preguntas difíciles, ¿no? Espero por lo menos haber dado una indicación. Buenos días. Agradecerle al profesor Flavin, muy interesante el enfoque. Sí tenía dos consultas. Primero con el tema de la sensibilidad que mencionó. La sensibilidad, cuando habla de sensibilidad, la abordó desde largo plazo, ¿verdad? Cómo las variables iban cambiando dentro de los países. A la hora de mostrarlo en el diagrama de Haas,
la sensibilidad era comparándola con los otros países o era, digamos, a nivel de cada país, cómo evolucionó esa inestabilidad o esa sensibilidad de esas 4 dimensiones que mencionaba. Y la segunda consulta es si la lectura solo se hace a nivel de arriba a abajo, en los niveles que se encuentran, o también puede haber otra interpretación, otra lectura de izquierda a derecha, ¿verdad? Si significa algo que Brasil esté más a la derecha que Argentina, ¿verdad? O algo así, en un mismo nivel. Vale, muy bien. Sí, si está a la izquierda o a la derecha no hace diferencia, la distancia es solo la vertical que es importante, ¿no? Entonces, si Brasil está con una bolita, es una bolita abajo por una línea de Argentina, eso quiere decir que Brasil está peor en las 4 dimensiones que hemos usado, ¿no? O sea, no hay solución para Brasil aquí, ¿no? O sea, el hecho de estar de un lado o de otro no quiere decir nada, es solo como el programa pone los países. Ahora, claro, una cuestión que es mucho más difícil es la cuestión de sensibilidad. Voy a dar un ejemplo tonto y después vuelvo al ejemplo un poco más serio. Imaginen que ahora yo voy a coger todas las notas, no sé, ¿qué asignatura está dando? ¿Hay algún profesor ahí que quiera levantar la mano que da una asignatura para todos vosotros? Para decirme qué asignatura. ¿Qué asignatura das? No escucho. Planificación y evaluación de políticas. Muy bien, planificación. Imaginemos que en la asignatura de planificación ordenemos todos los estudiantes por su nota de examen final, ¿no? Se sientan todos ordenados, ¿no? El estudiante con la nota más alta y el estudiante con la nota más baja, ¿no? Y hemos usado este criterio, ¿no? Para ordenar a los estudiantes, es normalmente lo que hacemos. Pero ahora imaginen que vamos a usar otro criterio, que es el criterio de los estudiantes más simpáticos, ¿no? ¿Será que si ponemos una nota de 1 a 10 para los estudiantes más simpáticos, cambiamos mucho o cambiamos poco? Y vamos a imaginar aquí que los estudiantes, que son los estudiantes con notas más altas, son los estudiantes, también los estudiantes más simpáticos, ¿no? Y los estudiantes que tienen notas por el medio son estudiantes que son más o menos simpáticos y que los estudiantes que tienen las peores notas son los menos simpáticos. Es solo una hipótesis, ¿ah? Solo una hipótesis. Entonces, la introducción de esta variable, la variable grado de simpatía de los estudiantes, ha afectado nada la ordenación. Si ella más o menos sigue, no sea, sigue la misma ordenación en relación a la ordenación de las notas, es igual, no cambia nada. Pero ahora vamos a añadir otra variable, ¿no? Vamos a añadir otra variable de los estudiantes que podría ser, ya tenemos la simpatía de los estudiantes. Vamos a ver los estudiantes que son los estudiantes más guapos o las estudiantes más guapas. No sé si en Argentina se usa esta palabra, guapo, guapa, para bonito, bonita, ¿no? Los estudiantes más bonitos. Lo usamos. Sí, muy bien. Entonces, y vamos a imaginar que ahora los estudiantes que sacan mejor nota son los estudiantes más feos. Y los estudiantes que tienen nota peor son los estudiantes más bonitos, más guapos. No, que no, Flavio, que no. Sí, sí, vale, es solo una hipótesis, ¿eh? Entonces, la introducción de esta información cambia la ordenación, cambia la ordenación. Lo que el análisis de sensibilidad nos dice es que la introducción de una variable cambiado nada, ha cambiado 0, pero podría haber cambiado 1, 2, 3 en el ordenamiento de los estudiantes y que la introducción de la variable bonito, bonita ha cambiado muchísimo. Entonces, lo que el análisis de sensibilidad hace es que nos da la expresión cuantitativa del número de posiciones que se cambian cuando tenemos esta variable allá con nosotros. Entonces, es un grado de importancia. Claro, en el estudio que hemos hecho,
hemos visto que la expectativa de vida es muy importante en algún momento. Hemos visto que, principalmente por la pandemia, ha sido la variable que ha definido la ordenación de los IDHs. Los países que han logrado hacer una gestión mejor de la pandemia, se ha visto esto en su variación de la expectativa de vida. Los países que han hecho peor, hay clases, por ejemplo, los hombres negros americanos, de mi conocimiento, han perdido hasta 3 años de expectativa de vida. Ha sido una pasada, o sea, por países muy desiguales o con problemas raciales. Y lo que tenemos es que esto no es estático. Lo que hemos hecho es, en la historia del IDH, hemos identificado momentos distintos donde algunas variables han sido más importantes para definir la ordenación. Olá, professor Comim. Soy Mailson de Brasil. Hola, ¿qué tal? No estoy bien porque me gustaría conocerte pessoalmente. Ay, Jesús, tengo que planear un viaje para ahí. Cuando esté en Porto Alegre, ya a ver si llego. Bien, bien. Cuando pasar en Brasilia, avisa. Mi pregunta es, las mediciones ainda está muy presente en la academia. Mi pregunta es, ¿cómo está este proceso para las mediciones oficiales? Por ejemplo, ¿cómo el PNUD mira essa abordagem, se ha ensaiado ou pensa em ensaiar em algum informe nacional e regional, ou mesmo informe global? É mais como está esse processo de, né, que é um processo de sair da academia para os organismos, e aqui ganha uma força maior. Muy bien. Mira, otra vez perdona. Bueno, gusto saludarte y explicar una cosa. Creo que mañana hablaré un poco más de PNUD, ¿no? Y hablaré un poco más de lo que ha sido apuntado como la gran promesa de transformación, que es el no dejar nadie para atrás, ¿no? El NOB, Leaving No One Behind. Pero para contestar tu pregunta, lo que puedo decir es que todo el ambiente institucional de las Naciones Unidas es al mismo tiempo muy conservador, pero que necesita de cosas nuevas. Las Naciones Unidas a cada tiempo necesitan cosas nuevas, ¿no? Porque es así que ellos se mueven, necesitan de palabras nuevas, de expresiones nuevas, ellos transforman, todo se vuelve acrónimos, todo, ¿no? LNOB, ¿no? LNOB es una expresión de esto, pero toda esta parte de mensuración, yo creo que hay dentro de las oficinas, hay por ejemplo el HDRO, que es la oficina de desarrollo humano que hace los informes de desarrollo humano, que ellos normalmente son los más avanzados dentro de PNUD, ¿no? Hay otras agencias, UNICEF, el UNFA de población también, que tienen sus agencias más técnicas, especializadas. Raramente en nivel de país. Yo hasta hoy he visto raras excepciones, ¿no? He visto alguna cosa en México durante algunos años, en Chile también, pero hay raras excepciones, ¿no? Con toda esta parte de indicadores, de mensuración. Creo que PNUD es lo que va más, que tiene un poco más de liderazgo, pero creo que entramos ahora en otros tiempos, entramos en tiempos que el sistema ONU está abierto a modalidades de inteligencia artificial, porque hay una parte que es muy, o sea, va un poco con la pregunta que ha sido hecha antes, hay una parte que es muy calitativa en lo que ellos hacen. Lo que hace el sistema ONU hace informes. Básicamente ellos hacen todo el tiempo, basado en los informes, ellos definen planos que actualmente son los marcos de cooperación dentro de los países, que definen cómo las agencias de la ONU trabajan junto con los países. Entonces hay muchos informes temáticos, ¿no? Tenemos creo que 40 agencias de la ONU, de todo, pero existen países grandes, tal vez Argentina, Brasil, algo alrededor de 20, que son las que están mismo. Las agencias tienen mandatos distintos, algunas son fondos, otras
son organismos internacionales como la OMS, pero hay otras que tienen una operación que es más distintas, que son programas como el PNUMA, el PNUD también, o sea, que tienen interacciones distintas. Todos ellos tienen los marcos de cooperación y allá lo que se usan son indicadores de RBM, de Results Based Management. O sea, son cosas más de planificación. Ellos poco, y yo sé porque, por ejemplo, ahora, en este momento, estoy terminando el marco de cooperación de la ONU en Brasil. He empezado todavía en el gobierno pasado, después hemos seguido, no con el nuevo gobierno, y estamos terminando ahora el marco de cooperación. Hay poca innovación en términos empíricos, son indicadores de gestión. Entonces, las oficinas nacionales de la ONU pueden hacer algunos informes. En nivel de informes, sí, pero en nivel de herramienta de gestión, no. Ahora, cuando hablamos de los informes, son las oficinas, las top, ¿no? Las que son las o regionales o las mundiales, que tienen más recursos para hacer esto, pero tampoco he visto nada que sea muy distinto aparte de lo que se está haciendo en inteligencia artificial. Mañana voy a hablar un poco para vosotros de esto, ¿no? Lo que existe dentro del marco LNOB de inteligencia artificial, como la ONU está haciendo, como en el caso, este es el PNUD, que la herramienta que voy a enseñar a vosotros de inteligencia artificial, cómo se puede usar esta herramienta también dentro de los informes que PNUD tiene, pero creo que más en este nivel, se hace poco en términos operativos. Es mi visión de la parte del mundo de la ONU que yo conozco, es mi visión. Buenos días. En línea con lo que venía preguntando el compañero, estaba pensando en cuáles pueden ser los retos frente al nivel de aceptación y del análisis o el uso de estos análisis, teniendo en cuenta, pues primero, lo que usted mencionaba ahorita, yo hago parte del sistema de naciones y sé que es bastante rígido, sí, que es muy conservador, y me llamaba la atención frente a, bueno, qué tan abiertos podrían estar. Y por otro lado, las naciones, los países, ¿cuáles serían esos retos más importantes frente al uso del análisis de estos resultados que arrojan estas metodologías? No, muy bien. Perdón, Flavio, te interrumpo. Después de esta pregunta nos queda una preguntita más y ahí ya estaríamos terminando. Muy bien, gracias. Sí, no, buena pregunta. Yo creo que el sistema va y regresa. Algunas veces son 2 pasos adelante, 1 paso para atrás, algunas veces 2 para atrás. O sea, hay algunas agendas muy específicas. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando el PNUD ha hecho la revisión de 20 años del IDH. En esta época yo estaba trabajando para PNUD y he participado de muchas reuniones, he promovido algunas reuniones en Cambridge también, que ha venido el coordinador del informe allá para consultas. Y yo me recuerdo que la gente en aquel momento decía, vamos a hacer un IDH verde. Eso en 2009 para 2010. Vamos a hacer un IDH verde y vamos a incorporar política. Y no han hecho, y no ha salido. En 2010 no ha salido esto, ¿no? Porque el PNUD el PNUD es un programa, no tiene la misma fuerza que tienen organizaciones como la OIT, como la OMS, ¿no? O sea, trabajo, salud, son bien más fuertes. O sea, entonces depende un poco también de la agencia, ¿no? Pero el tema de los rankings parciales ya había salido en 2010 en los background papers, de una manera todavía muy preliminar, no con el nivel de precisión que creo que hoy tenemos con la ayuda de este software, pero yo creo que ya había salido, o sea, y este es un tema que hace parte del trabajo de Amartya Sen, que es uno de los creadores
del IDH, que siempre que se puede la gente de PNUD llama. Pero claro, distintas agencias tienen entendimientos distintos. Yo creo que hoy mismo hay agencias que tienen conceptos que trabajan de una manera completamente distinta. El concepto de derechos humanos no es igual para las agencias. El concepto de interseccionalidad para el cálculo de privaciones múltiples no es igual. Lo que el UN Women, la ONU Mujeres, tiene de entendimiento, tiene más a ver con estructuras de poder. El PNUD es mucho más mecánico, es un overlap, no si uno va con el otro, es mucho más matemático, es basado en marcadores. Pero todos estos temas, ellos van de una manera no lineal, es lo que yo podría decir. Yo no tengo duda que más temprano o más tarde, el tema de las inconmensurabilidades en el tratamiento de los rankings será considerado de alguna manera, con o sin diagramas de Haas, porque las inconmensurabilidades son importantes. Si un país va muy bien en ingreso, mismo con un promedio geométrico, y se va fatal en salud y educación, no puede estar arriba de algunos países que van muy bien en salud y educación. Igual podemos decir que no podemos comparar una Costa Rica o una Cuba con Estados Unidos. Igual podemos entrar en esta discusión de incomparabilidades, que es una discusión muy importante que nos da la información de dónde hay que ir. Pero lo que yo diría es, sí, es eso así mismo. El sistema es muy conservador, pero el sistema tiene que generar otras cosas, no tiene que generar una novedad. Muchas veces yo creo que la inteligencia artificial va a dominar el campo de las novedades en los próximos años, en los informes, en la discusión. Mañana voy a hablar un poco sobre esto. Yo creo que precisamente sobre rankings parciales, que tiene a ver mucho con el IDH, yo creo que más temprano o más tarde, pero es verdad, no es algo lineal, no será para mañana. Yo creo que cuando tengamos, pero por ejemplo, yo debo participar, ya debo decir estos días, si no pierde el avión, en una sesión sobre indicadores de la sociedad italiana, solo sobre POSETs, porque hay un grupo, si vosotros entráis en la Social Indicators Research, van a ver que hay muchos indicadores sociales sobre POSETs, muchos. O sea, de hecho, yo he publicado allá porque he visto que allá que se daba la discusión, pero ya es una discusión consolidada principalmente para indicadores de desarrollo humano y las herramientas, de hecho hay más herramientas de las que yo he hablado, esas son las principales, las que yo he hablado, pero que nos dan una idea mejor de que solo comparar indicadores y decir que uno va mejor que otro o quedarnos en el mundo seco de los dashboards. Pero ya tengo que parar aquí porque hay la última cuestión. Última preguntita. Hola, bueno, muchas gracias por la exposición, la verdad que muy, muy buena. Te quería preguntar, el libro de Nussbaum, ¿está traducido al castellano? ¿Cuál libro? Gender con Nussbaum, con Marta. No. Yo creo que coeditamos con Nussbaum, no. Yo creo que todavía no. Estos libros son muy malos, porque Cambridge University Press pone unos precios fatales. De hecho, si tenéis interés y yo tengo algún PDF de las pruebas, yo envío con cariño para vosotros, porque de hecho cuando yo he hecho este libro en portugués, que es un poco una introducción, yo he dejado libre para las personas por 2 semanas el libro en Amazon. He publicado en Amazon y he dejado libre. A mí me parece que lo que las editoras cobran no hace sentido. Es una cantidad de dinero que no es la promoción del desarrollo, de discusión, es insana. Entonces, no, el libro no ha sido traducido y creo que por mí no será, o sea, yo, de hecho, cada vez más dejo de hacer libros. Todavía hay uno que estoy trabajando con Cambridge University Press sobre capabilities, pero creo que debe ser uno de los últimos porque me parece que cobran una pasta que no es para que la gente lea.
para que las bibliotecas de los países desarrollados compren cada uno una edición pagando una pasta y así tienen su break-even. Pero me parece un modelo de negocios que no es para la promoción del conocimiento. Entonces, si tenéis interés en alguna cosa, por Twitter o por donde sea, yo con gusto, o por los amigos de aquí, a los colegas de Flaxo, yo envío lo que tenga, ¿no? Porque me parece que no. Conocimiento no debería ser así. Bueno, Flavio, te agradecemos muchísimo el espacio de intercambio con los estudiantes. Un aplauso. Bueno, y vamos a dar por finalizado el taller. No se vayan. Pablo les quiere decir algo. Antes de ir a almorzar, vamos a hacer dos cosas. La primera es sacarnos una foto todos y todas, ¿eh?